Hay un príncipe de los pastores y hay del que se crea que las ovejas son suyas y no del príncipe de los pastores. Los demás somos todos servidores, hermanos, de un mismo Señor, de un mismo cuerpo. Como el tiempo es corto, voy a ir al grano. No voy a meterme con introducciones, sino directamente a comentar los dos últimos capítulos de Efesios, porque tienen mucho que decir y hasta donde dé tiempo. Fijaos lo fuerte que empieza el capítulo 5 de Efesios. Sed imitadores de Dios. Ahí en nada. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, eso lo podemos digerir. Pero aquí dice que imitemos a Dios. Imitar a Dios. A algunos les encanta imitar la autoridad de Dios y la deidad de Dios, que eso es justo lo que le corresponde a Él nada más. Pero su carácter santo debemos imitarlo. Por eso dice, como hijos amados. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser imitadores de Dios. Y esto tendría mucha tela que cortar, pero voy a tener que ir adelante. Significa ser santo como Él es santo. Significa ser misericordioso como Él es misericordioso. Pero también significa ser justo como Él es justo. Todas las cosas que tienen que ver con el carácter de Dios y que luego se nos va a recordar. Dice el versículo 3 que fornicación e inmundicia, es decir, suciedades, que no se nombre entre nosotros como conviene a santos. Pero dice algo más, o avaricia. Hermanos, si las conversaciones entre creyentes tuvieran que ver con fornicaciones o cosas asquerosas, vamos a decirlo así, porque inmundo es eso, aquí estamos todos de acuerdo. Pero el apóstol Pablo va a meter en este capítulo, y no es la única ocasión, va a meter la cuestión de la avaricia. Y con eso somos un poco más condescendientes. Y no es conveniente que nuestras conversaciones tengan que ver con avaricia tampoco. Luego volveremos a hablar de esto. Versículo 4. Que no haya palabras deshonestas. La palabra deshonesta aquí se refiere a groserías. No haya palabras groseras entre nosotros, ni necedades. La palabra aquí necedades se refiere a cosas, a tonterías, a cosas que no tienen sabiduría ninguna, a cosas que no tienen peso ninguno. Ni truhanerías, sinvergoncerías. Y dice que estas cosas no convienen, no son convenientes. ¿Qué quiere decir la palabra que no convienen en griego? Quiere dar a entender que no aportan nada a lo que es útil, a lo que merece la pena. Que es inútil, que es vacío, que es para nada. Sino antes bien acciones de gracia o alabanzas. Fijaos cómo el apóstol Pablo dice que imitemos a Dios y lo primero que se mete es en qué cosas decimos. Esto es muy interesante, hermano. Esto es muy interesante que cuando Pablo dice que imitemos a Dios, lo primero lo que se va a meter es cuáles son las palabras de nuestra boca. Porque, como antes compartía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios habla? Edifica, da vida, da sabiduría y más cosas todavía. Para imitar a Dios debemos empezar pensando en cómo hablamos, qué cosas decimos. ¿Y sabes cómo vas a notar esto? ¿Qué efecto hacen tus conversaciones con las personas que tienes cerca? Vecinos, amigos, hijos, etc. Ese es uno de los mejores termómetros para ver si estamos imitando a Dios. Hoy día, la palabra de tantas personas es tan vacía y tan mentirosa que llegamos a pensar que las palabras no valen para nada. Las cosas son hechos y no palabras, sí,
Pero las palabras son importantes. Porque solamente con palabras se te puede hacer muchísimo daño. O solamente con palabras se te puede hacer muchísimo bien. Las palabras son más importantes de lo que pensamos. Y lo que nos está diciendo el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo, en el momento que empieza a decir, subrayo, sed imitadores de Dios como hijos amados, lo primero que empieza a decir es qué cosas tenemos en la boca. Porque eso va a generar influencia en las personas que tenemos alrededor, y especialmente en la iglesia. El salmo, creo que es el 26, versículo 5, es uno de los salmos que teníamos para hoy. Que alguien me corrija porque estoy diciendo la cita de memoria, ya estoy improvisando. Pero dice que aborrecí o aborrezco la iglesia, la asamblea, la congregación de los malvados. Aborrezco la iglesia, en hebreo la palabra malvada ahí, de los mentirosos, de los mezquinos. Porque ¿qué van a tener en su boca? ¿Qué van a tener en su corazón? Probablemente estas cosas que no convienen y que no aportan nada. Lo que no aporta nada no edifica. Y el versículo 5 dice, ¿por qué? ¿Sabéis esto? Ningún fornicario o inmundo, es decir, una persona sucia, esto sería como para hablar tranquilamente, pero ¿qué es un espíritu inmundo? Es un espíritu, déjame utilizar esta palabra que impacta más, un espíritu asqueroso. Y no es el tema, pero el que tiene experiencia en esto sabe que donde hay espíritus inmundos huele a huevo podrido, azufre. Pero bueno, esto es otro tema. Asqueroso. Una persona que viva suciamente, que sea fornicaria o avaro, vuelve al tema de la avaricia, que dice que es idólatra. Ninguno de estos tiene en herencia el reino de Cristo y el reino de Dios. Hermano, qué pocas veces se habla de la avaricia en las iglesias. Y nos dice la palabra que es idolatría. Cada cultura le presta más atención a unos determinados pecados que a otros. Y es verdad que los pecados de tipo sexual, la fornicación, tiene consecuencias para el alma, para la mente de la persona y también peca contra su propio cuerpo. Pero ¿y la avaricia? Bueno, una persona avara, una persona que tenga avaricia en su corazón, esa idolatría, igual que un toxicómano sería capaz de matar a su madre por esa sustancia, una persona con avaricia en su corazón, en una herencia, despreciaría a un hermano, lo mataría en vida. En una iglesia, dividiría una iglesia, rompería la comunión. La avaricia es idolatría. La avaricia significa que se adora a la riqueza, a las posesiones. Ningún idólatra heredará el reino de Cristo y de Dios. Y ahora, hermanos, voy a recordar una historia que no la voy a explicar, pero lo voy a dejar ahí para que reflexionemos. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, hubo un hombre que, entre comillas, se convirtió. Se llamaba Simón y era un engañador. Engañaba a la gente haciéndolo pensar que era alguien grande y engañándolo con magia. Y dice el versículo 13 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles que creyó y también se bautizó. Estaba siempre con Felipe, o sea, cree, se convierte y se pega al pastor. Para que me entendáis. Y debió pasar un tiempo y pegado al pastor veía que Felipe hacía señales. Cuando los apóstoles en Jerusalén se enteran de lo que está pasando en Samaria, porque él estaba en Samaria,
y que había llegado allí la palabra, llegaron dos apóstoles, Pedro y Juan. Fíjate, no sé cuánto tiempo pasaría, pero algún tiempo debió pasar. Simón cree, se bautiza y se pega a Felipe. Y un tiempo después, pues llegan allí Pedro y Juan. ¿Y qué pasa? Él veía que Pedro y Juan imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo. Cuando este Simón vio eso, él quería tener ese poder, quería seguir impresionando a la gente. Claro, como él lo hacía de forma mentirosa y veía que aquí no era de verdad, yo quiero tener ese poder también. Yo quiero ser como Goku. Tener poderes en mis manos y que aparezcan señales. ¿Y qué quiso hacer? Quiso comprar el don de Dios con dinero. Y la respuesta de Pedro fue muy fuerte. Tu dinero perezca contigo. Lo voy a decir con unas palabras más realistas porque la Reina Valera es muy poética en todo. Muérete tú y tu dinero. Y lo está diciendo un apóstol. ¿A qué fuerte? Muérete tú y tu dinero. Porque se te ha pasado por la cabeza que el regalo de Dios se puede comprar con dinero. Y le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿En qué asunto? Es lo que tiene que ver con el reino de Dios. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, tiene oportunidad de arrepentirse de esta maldad y pídele a Dios, por si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura, o sea, algo amargo, y en cárceles maliciosas veo que estás. Estoy parafraseando lo que está diciendo el texto. Y Simón le pidió que rogaran para que nada de eso le pasara. Se amaba mucho a sí mismo. Hermano, esto se lo dice el apóstol Pedro a alguien que creyó y se bautizó. Y el texto no dice que creyera fingidamente. ¿Qué había en su corazón? Avaricia y ánimo de grandeza. Vuelvo a Efesios, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Que os engañe para qué? Para que os haga pensar que se puede ser cristiano y avaro, que se puede ser cristiano y fornicario, que se puede ser cristiano y sucio, o que no pasa nada por contar algunos chistes verdes. Bueno, no tiene importancia, venga, ya está. Luego vamos a la iglesia, ponemos buena cara, pero fuera a disfrutar la vida. Eso es engañar. Y debemos procurar, o nos libre el Señor, de engañar a nadie. ¿Qué pasa con los que practican estas cosas? Los hijos de desobediencia practican esas cosas. Y dice el versículo 7, no seáis partícipes con ellos. No hagas lo que hacen los hijos de desobediencia. Acuérdate, versículo 8, en otro tiempo, antiguamente erais tinieblas, oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La participación que tuve antes, la tuve a conciencia, no la improvisé. ¿Qué decía Proverbios 6:23? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, ¿qué significa andar como hijos de luz? Andar según la sabiduría, la enseñanza, la instrucción de Dios. ¿Más práctico que esto, hermanos? Y ahora viene lo importante. Si imitamos a Dios, como Pablo nos ha pedido, dice que el fruto del Espíritu, es que sin el Espíritu no hay manera de imitar a Dios. Necesitamos poder de lo alto. Pero ¿cómo es el fruto del Espíritu? En toda bondad, justicia y verdad. Algunos piensan que ser creyente o ser cristiano es solamente bondad. No. Si eres bueno,
pero aparcas la justicia, al final no eres bueno. Y si eres muy justo, pero no tienes bondad, tampoco terminarás siendo justo. Y si quieres ser justo, pero no es conforme a la verdad, tu palabra es verdad, Juan 17, 17, pues tampoco terminarás siendo justo ni bueno. Por eso el fruto del Espíritu Santo, estas tres patas reflejan cómo es Dios: bondad, justicia y verdad. Si queremos imitar a Dios, necesitamos estas tres patas del taburete, porque si no, las otras no serán reales. A veces hay que ser justos. Ahora, ¿qué regla tenemos para la justicia? La palabra, porque es la verdad. Y cuando seguimos la palabra y la justicia, tenemos misericordia y bondad para con los demás, porque se da oportunidad que las cosas se ajusten a justicia y a la palabra. Versículo 11, no participéis en las obras infructuosas, porque son infructuosas, no convienen, no aportan nada, no traen fruto, de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo 11. ¿Qué significa reprenderlas? El original significa delatarla, es decir, ponerle las cartas boca arriba, desenmascararla. Algunos piensan que el carácter de Dios, la bondad, es esconder, esconder, tapar, tapar, tapar. Pero aquí Pablo está diciendo que se limpien sacándolas a la luz. Meter las cosas debajo de la alfombra no es el carácter de Dios. Dios limpia, no acumula porquería. Porque vergonzoso es hablar de lo que hacen en secreto. ¿Te imaginas que tuviéramos una pantalla en la frente y se viera todo lo que pensamos? Todas las cosas se evidencian por la luz. La luz declara lo que hay que limpiar. La instrucción de Dios declara lo que hay que limpiar. No hay que tener miedo a eso, hermano. No ganamos nada tratando de aparentar una perfección que no tenemos. Ganamos cuando tratamos de ajustarnos a la luz de Dios. Conocer su palabra. Porque esa es la prueba del algodón. Como decía aquel anuncio. La prueba del algodón es cómo caminamos. El fruto del Espíritu es en eso, pero ¿sabes? El apóstol Pablo dice en Romanos, el capítulo 7, que la ley de Dios es santa, justa, buena, y dice que es espiritual. Una persona espiritual es una persona que anda conforme a la ley de Dios, no una persona que levita y te hace parecer que tiene un teléfono rojo con el cielo. Y cuando alguien tiene problemas y necesita abrirse a alguien, ¿sabes a quién busca? No al espiritualoide, busca a la persona que tiene un orden de vida. Si tú quieres autoridad de Dios y ser espiritual, anda imitando a Dios, como nos dice la Escritura. Y eso significa andar espiritualmente conforme a la instrucción de Dios. Esa es la prueba del algodón. Y ojo, no quiero santurronear, porque dice que hemos leído que el fornicario no heredará el reino, el avaro. Aquí no está hablando de las personas que practican la inmundicia. La persona que tropieza le damos oportunidad, porque Dios nos ha dado oportunidad a todos de reconciliarnos con Él. Tenemos que ayudar a restaurar la vida de las personas, pero no estamos para justificar la práctica. Una cosa es tropezar y otra cosa es tropezar todos los días. Si tropiezas todos los días ya entramos en la práctica y ahí el tema cambia. Mirad con diligencia, es decir, prestando mucha atención, cómo andéis. No como necios, asofos es la palabra griega. Sofos es sabiduría, asofos es sin sabiduría, sino como sabios. Aquí tienes el juego de palabras. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Sabéis que este insensato se pudiera traducir también como estúpidos? No seáis estúpidos, sino sensatos, comprendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Todo lo que no sea voluntad de Dios, hermanos, dejadme de lo decir así, aunque yo sé que no es irreverencia. Todo lo que no es voluntad de Dios es estupidez. Porque fuera de Dios no hay sabiduría ninguna, en nada.
no os emborrachéis con vino. Esto es un mandamiento que viene en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. La persona que dice que sirve a Dios, me quedan 2 minutos, así que vaya a tener mucho que compartir porque no me da tiempo prácticamente nada. Pero esta es la parte de Efesios que se suele tocar poco. ¿Se puede ser creyente y emborracharse? Hombre, la posibilidad está. Pero la pregunta es la siguiente, ¿es pecado? Si la palabra dice una cosa y yo hago otra, ¿estoy pecando? ¿Son peores otros pecados que la borrachera? ¿Dice la palabra que si la borrachera es en una boda, se comprende y se entiende? Hermanos, si la palabra dice no os emborrachéis, pues no hay que emborracharse y punto. Esto sería para hablarlo tranquilamente. Pero os puedo asegurar que psicológicamente, cuando tú ves a una persona, y ya no digo como una cuba a lo bestia, simplemente cuando tú ves a una persona con el puntillo cogido, esa persona te pierde autoridad. Si tú eres creyente y en un evento especial, o cada vez que hay un evento especial, se te ve más contento de la cuenta, que sepas que estás perdiendo autoridad delante de las demás personas y el poder del Evangelio en ti estará disminuido. Y esto sería para hablarlo largo y tendido, pero lo dejo como un apunte. Hermano, o vivimos queriendo servir al Señor o no, pero nada de medias tintas, hermano. Hay oportunidad de ajustar las cosas, pero no de cubrir las cosas. Hablando, dice, sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque el que se embriaga termina perdiendo dominio propio. En más o menos grado pierde dominio propio. De hecho, el contentamiento que tiene es artificial. Por lo tanto, es una felicidad artificial, fuera de realidad. Sin embargo, el ser lleno del Espíritu Santo, con salmos, con himnos, con alabanza, como procuramos hacer en la primera parte de la reunión, eso es un gozo que no está exento de dominio propio. Porque el dominio propio es fruto del Espíritu. Y ahora ya llego al capítulo 5, hermanos. Pero como me queda 1 minuto, solamente quiero dar un detalle. En la armadura de Dios no me da tiempo a meterme. Lo dejo para el tiempo de compartir. Pero sí quiero decir un detalle del capítulo 5 que normalmente se toca poco. El capítulo 5 dice, versículo 21. Sí, bueno, capítulo 5, llevo todo el rato en el capítulo 5, pero bueno, esta parte que a algunos les encanta. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Algunos están siempre instalados en otros porque están deseando que los unos se sometan. Pero aquí dice unos a otros. Esto es recíproco. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Os suena? Porque marido es la cabeza, todo eso. Y dice que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo quiero subrayar un detalle, hermano, en el cual se insiste muy poco y creo que es la clave de todo ese pasaje. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia. Si un marido ama a su esposa como Cristo a la Iglesia, probablemente esa esposa no tiene problema en sujetarse a un marido así. Para empezar. Ahora, ¿cuál es el propósito de el amor del marido a la mujer que se corresponde con el amor de Cristo a la Iglesia? ¿Para qué? O sea, ¿para qué amar? Versículo 26, y lo subrayo con todas las mayúsculas, y guardar relación con lo que hemos visto. Para santificarla. Y todo lo que habla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando habla de sustentar, de cuidar, cuando habla del matrimonio, y esto sirve para el matrimonio, pero también sirve para la vida de iglesia.
¿Para qué la sujeción? ¿Para qué ser cabeza? ¿Para qué entregarnos por los demás? Para santificar. Para santificar. El amor conyugal es para santificar al cónyuge. Y eso es muy distinto de a ver quién manda aquí. Cuando el propósito en la vida familiar es santificar al cónyuge, las cosas cambian. Y esto ya sería motivo como para conferencias de vida matrimonial. Pero lo digo a los varones que estamos casados. ¿Nuestro conducirnos produce santidad en nuestras esposas? Si la respuesta es sí, entonces sí estamos siendo cabeza. Porque, ¿sabes una cosa? Dice que Cristo se entregó. Ahora, ¿por qué Cristo se entregó en la cruz? Para santificarnos. Nos reconcilió con el Padre y eso abrió la puerta a que el Espíritu Santo nos vaya santificando. Y es un proceso que no ha terminado todavía. La entrega de Cristo por nosotros es para que seamos cada vez más santos. Si tú dices que eres creyente y la santidad la tienes de oferta, estás menospreciando la entrega de Cristo. Y en la vida familiar, hermano, tanto en la familia, en la carne, en el matrimonio, pero también lo digo en la iglesia, porque a lo mejor eres soltero, pero si tú estás procurando que la iglesia como esposa de Cristo, como la desposada, crezca en santidad, estás trabajando para un misterio y para un plan de Dios con mayúsculas. Si el propósito de Cristo es santificar para presentarse a la iglesia como una esposa limpia, sin mancha y sin arruga, y tú colaboras en eso, me quito el sombrero. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo te está utilizando. No me da tiempo a ver más, hermano, pero sí voy a poner una puntilla. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el misterio del que Pablo nos está hablando desde el capítulo 1? ¿Lo recordáis? Porque lo he estado tocando en estos días anteriores. ¿Cuál es el misterio de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. El eslabón que une las cosas celestiales con las terrenales. Pero luego, más adelante, nos da más detalles de este misterio. En esa reunión quiere decir que todo se sujeta a la potestad de Cristo, pero esa reunión significa que incluso los gentiles que no estaban reconciliados con Dios podían formar parte y reconciliarse con Dios y adquirir exactamente las mismas promesas que Israel. Un único pueblo, ni judío ni griego, las mismas promesas. Pero luego se nos sigue revelando más cosas de qué significa ese misterio de que todo se reúna en Cristo. Y aquí está hablando de que la iglesia reunida en Cristo tiene unas características especiales. Y es que tiene un proceso de santificación, como Cristo es, y Cristo se ha comprometido con eso. Y todo lo que hagamos en vida familiar o vida eclesial en esta dirección es colaborar con este misterio tan grande. Perdona, hermano, que me estoy alargando un poco. Pero esto se tiene que entender. Nosotros tenemos una perrita en casa. Y no os imagináis el cariño y lo que se quiere un animalito. Vamos, es que es como un miembro de la familia. Ahora, sin que mi esposa y yo tengamos muchas posesiones, pero el día que no estemos, si tenemos un piso, si tenemos algo, y el gobierno no hace lo que pudiera hacer, pues la perrita no va a heredar el piso, aunque hay países donde tú puedes dejar los animales. Pero es para que me entendáis, hermano. El grado de relación, de privilegio y comunicación no es igual con el animal, aunque se le quiere mucho, que el que tenemos con un hijo, por ejemplo, o el que hay en un matrimonio. El misterio de Dios en Cristo, de que todas las cosas sean reunidas en Él, incluye algo que es muy especial. Y es que
los que formamos parte de la iglesia, de la esposa, el grado de santificación y el grado de comunicación que tendremos un día con el Señor Jesucristo será único y especial. Habrá otras naciones, hay seres celestiales, pero el grado de comunicación, de conocimiento y de sabiduría que tendremos en la relación con Cristo va a ser superior al resto de cosas que también van a estar reunidas en Cristo. Pero cada cosa tendrá diferentes niveles. Hermano, esto es maravilloso, esto es impresionante. Esto es, no en el sentido de falta de fe, pero es increíble. Por eso, andemos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Si tú colaboras en que tu familia, tu casa o los miembros de la familia de Dios y tú mismo vayamos cada vez santificándonos más, estás colaborando en el misterio del plan y de la voluntad de Dios. Todo reunido en Cristo. Cada cosa según Cristo reparte. Pero si formas parte de la desposada, hay que darle valor a un pacto tan grande, a una promesa tan grande. Bendito sea su nombre, hermano.